Bueno, Hugo, ¿cómo nace tu vinculación al Club de Remeros Mercedes? Hace tanto tiempo, ¿verdad? Que a veces nos cuesta recordar un poco las fechas de antes. Pero tengo una base para recordarlo porque yo venía del campo, de una escuela rural, de campaña. No tenía ninguna vinculación ni conocía nada de lo que era Mercedes, nunca había venido. Cuando recién llegué, que fue en el año 41, para dar examen de ingreso al liceo. Viniendo de escuela rural no había pase directo, ¿no? Las escuelas rurales de aquella época era hasta tercer año. Y había que dar examen de ingreso. Bueno, di los exámenes, por supuesto, ingresé en el año 41 al liceo. Y en el año 43 empecé a hacer atletismo en la plaza de deporte, como todos los estudiantes, en la clase de gimnasia, y después nos quedábamos con los compañeros a hacer algo, y se formó un equipo, el profesor de educación física formó un equipito para ir a competir a los certámenes universitarios de Montevideo, que se hacía ya en aquella época, se hacían en septiembre, y creo que por ahora se siguen haciendo, ¿no? No sé la fecha si es la misma o no. Y nos vinimos acá y fundamos el Club Peñarol de Básquet. ¿En el Club Remero? ¿Dentro del Club Remero? No, en el Peñarol, se fundó el Básquet. Y en diciembre, a finales de diciembre, yo pedí pase para Remero. Hablando de 1943. Diciembre de 1943, pedí clase para Remeros, donde tampoco no tuve mucho éxito y duró poco tiempo el básquetbol, porque después me entusiasmaron otras actividades y dejé el básquetbol por completo. Pero el que me trajo al Club de Remeros fue el doctor, compañero de toda la vida de estudio del liceo y de vivir juntos en Montevideo durante la época universitaria, Hugo Méndez, Acerito. Éramos compañeros, estudiamos juntos acá en preparatorio, estudiábamos juntos y fuimos juntos a Montevideo. ¿Qué otros deportes hiciste en el club? En el club, Además del básquetbol. Básquetbol muy poquito, casi nada realmente. Pero fue el inicio, o sea. Fue el canotaje. Hicimos unas canoas que se las hicimos acá en el monte de aquí abajo. Ahí de noche veníamos a trabajar y hicimos 2 canoas. Juntamos 5 canoas, no había canoas en aquel momento, en Mercedes había 2 nada más, y bueno, con 2, 4, nunca. Y en último momento hicieron una de lona pintada y... ¿Salieron igual? Sí, pues salimos igual. Era para hacer el recorrido de Rincón del Bonete, que en aquella época era la única represa que existía, ¿no? Rincón del Bonete, no estaba ni Baigorria, ni Palmar, ni nada por el estilo. Me acuerdo que cuando pasamos por Baigorria estaba recién la toma de agua para hacer Baigorria, y uno de los problemas de la gran crecida del 59 fue salvar a Baigorria, porque estaba toda la maquinaria y toda la logística para iniciar las obras en Palmar. Y por salvar eso fueron aguantando el río, aguantando, después tuvieron que largarlo de golpe, ¿no? Contame, tú has estado no solo siendo defensor del club, sino también has estado durante muchos años en la directiva. Sí, como secretario toda la vida. ¿Y seguir presionado a la directiva en la parte electoral? Sigo estando, sí, pero con el comité electoral desde hace varios años también. Es la única actividad, digamos, oficial que realizo en el momento, ¿no? ¿En directiva has sido secretario y qué más? Nada más, secretario. Siempre secretario. ¿Durante muchos años? Muchos años. Fui secretario con Luis Pedro Besosi, fui secretario de Marco, fui secretario de Mela, y me parece que también una parte del periodo de Pereira con Luis Pedro. Pero siempre el secretario. Contame que tenés algo muy fresco, por más que han pasado muchos años, de lo que fue algo que marcó la historia del Club Remeros Mercedes, como fue la creciente en 1959. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo referenciaste en esa época? Pasamos 15 noches, 15 días y 15 noches. Yo venía de noche, por supuesto, porque atendía mi consultorio antes. Veníamos a salvar el piso flotante del gimnasio, que estaba recién construido.
Y el río seguía creciendo y había que salvarlo. Entonces los técnicos, que en aquel momento era el ingeniero Mañones, y un cuñado de él, el arquitecto, marcaron las pautas junto con el constructor del edificio, que era las pautas de cómo salvar el piso, porque entre la planchada del piso, del hormigón del piso, y el piso flotante había una diferencia como de 30 centímetros, un espacio, ¿no? Así que había que evitar por todos los medios que el agua entrara al piso. Muy bien, lo aguantamos todo lo que podíamos, y se hicieron perforaciones en el piso, sacando algunas tablas, y poníamos bombas de desagüe, varias bombas de desagüe, y volvíamos a tirar el agua al río. Así, ¿no?, que llegó a estar el agua. Sí, en la planchada de hormigón, sí, estaba por encima. Está en la marca todavía, la entrada de la escalera. Abajo abajo del piso. Del piso. Entre el hormigón y el piso. Había que aguantarlo, había que sacar esa agua, pero no permitir que esa agua penetrara al piso. Sí. Bueno, y en lo posible que no se mojara, ¿no? También de abajo, porque eso es directamente perderlo, el piso. Claro. ¿No? Piso que fue único en todos los estadios de Mercedes por muchísimos años. Muchísimo. Nos costó muchísimo. Entonces veníamos, nos turnábamos, hacíamos turnos, yo venía de noche con otro grupo y con un seleccionado de funcionarios del club, viejos funcionarios que querían el club, capaz que más que nosotros. Se portaron divinamente, nos acompañaron permanentemente, hasta nos cocinaban de noche. El famoso Tigre Ceja era el cocinero. Bueno, lo aguantamos y seguía creciendo, y nos dieron un límite de hasta dónde teníamos que aguantarlo, y si no, si seguía creciendo, había que abandonar el club y dejar que entrara el agua para que no se rompiera, porque eso se iba a romper. La planchada de hormigón, por supuesto, que no se iba a romper. En eso estábamos cuando llegamos a los 10 metros 45 de creciente, que era el límite. Hasta ahí podíamos aguantarlo, después tenemos que romper las paredes. Habíamos hecho paredes en todas las puertas a mano, ¿no? Habíamos colocado ladrillo con porla, ¿no? Bien, cerrando todos los espacios para que no entraran por otro lado, ¿no? Todas las puertas, las portadas que daban al gimnasio estaban todas selladas. Todas selladas, con un murete. Y llegó un momento en que llegamos a esa medición que te digo, de 10:45, y resolvimos abandonar. Ya no dábamos más tampoco, ¿no? Con un estrés brutal, cansados, pero además presionados por la gente, por nuestra familia y por el público. Y resolvimos llamarlo a Coco Guastavino, que en ese momento tenían las balsas que cruzaban el Río Negro, para que viniera a abandonar, porque arriba algunos botes, los botes se habían sacado todo, pero había mucho material arriba, las heladeras, como se saca todo lo que de planta baja se lleva siempre en la creciente para arriba, para cargar todo eso y salvar todo lo que se pudiera salvar. Me acuerdo que el Coco vino, ató en la balconada que da al río, ató la balsa y nos dijo: muchachos, ustedes están locos de cansados y ya no razonan más, pero yo los voy a acompañar. No puede ser que pierdan todo el trabajo que han hecho para salvar el piso y lo tenga que abandonar así. Es de noche. Yo me quedo toda la noche con ustedes. Recordemos que Guastavino siempre relacionado al Club Remero, al Club Praga. O sea, el Club Praga, que es toda gente de Praga. Guastavino es un apellido tradicional de Praga. Sí. Desde la época de la fundación de Praga. Desde esa época. Y con don Pedro Pachev, que era el profesor de educación física de aquella época, que le dio el nombre a Praga. Yo me quedo toda la noche con ustedes, bueno, si vemos que la cosa sigue mal, cargamos y nos vamos. Chao. Pero no abandonen, aguántense un poquito. La espera fue tremenda, te puedo imaginar, ¿no? Pero el río dejó de crecer esa noche. Y ahí fue la salvación.
Y se terminó el cuento, se acaba la historia. Bueno, terminó la creciente. Terminó la creciente. Hugo, has estado en muchas etapas del club, algunas muy buenas, otras no tantas, pero bueno, ¿cómo ha sido transcurrir el club durante todos estos 95 años? El club toda la vida fue una gran institución. Para mí era mi segunda casa de toda la vida, ¿no? De salir de mi casa directamente a la Rambla y al Club de Remeras. Pasó por etapas de todo tipo, como toda institución que depende fundamentalmente de las entradas por los socios, ¿no? Sí, por la cuota económica. por la cuota sociológica. No hay otro aporte que no sea por eso, y bueno, de alquileres de locales, en fin, festividades que se hicieron y todo eso, pero era cruda, y sí, para algunos sigue siendo cruda. Todavía hay algunas instituciones que tienen que luchar, y no sé cómo lo hacen. Vos me contaste fuera de cámaras que antes, para solicitar un crédito para el Club de Remeros Mercedes, ustedes ponían en juego el domicilio, la casa, el inmueble de cada uno de ustedes, los directivos, para poder el club obtener ese dinero para en sí poder mejorar el servicio. ¿Es así? Es totalmente cierto. La banca, ni privada ni pública, no nos daba un peso. Al Club de Remeros no le daba nada, ni al Club de Remeros ni a ningún club. Uh-huh. Los préstamos se daban a nombre de los directivos, responsables de los directivos en estos casos. Y era la única solución que había, porque el club tenía que seguir existiendo, había que pagar cuentas como en todos lados, y responder a los funcionarios, los sueldos de los funcionarios, que siempre fueron cubiertos en sus necesidades por todo, y jamás se les dejó de pagar. Primero pagar los funcionarios y después ver lo que se podía hacer. Era una época muy deficitaria, pero cada directiva lo fue llevando y lo fue aguantando, y bueno, acá está el resultado de eso. Hugo, desde el año 53, socio, directivo, bueno, muchas actividades. ¿Qué más ha sido de tu parte del Club de Remeros Mercedes? Como te decía, mi segunda casa. Mi segunda casa, y el orgullo de poderlo mostrar a mis amistades, a mis familiares de Montevideo, a quien venía a mi casa a visitar o lo que fuera, lo primero que hacía era traerlo al Club de Remeros. Porque en aquel momento, tanto como ahora, era una institución señera en ese sentido, ¿no? Claro. Sí. Desde el punto de vista del remo, ni que hablar, porque no había otro club, ni existió hasta los últimos años. La distinción del club en su inicio, el Club de Remeros Mercedes. El Club de Remeros Mercedes, que se fundó en la isla, en una balsa de la isla. Sí, es cierto. Pero siempre fue un pilar en el bar Sportman, las primeras reuniones. Sí. En el bar Sportman eran las primeras reuniones de la comisión. Cuentan esa etapa, yo no la viví, por supuesto. ¿No? Hugo, bueno, ¿cómo ves hoy el Club de Remeros Mercedes llegando casi al centenario de su existencia? Floreciente, fantástico, envidiable, manejado económicamente y en todo sentido de una forma maravillosa. El Club de Remeros no tiene deudas de ninguna especie, ni con la banca, ni con privados, ni con nadie. A través de una política societaria de convenios, que la iniciamos nosotros. Los primeros convenios los hicimos, yo estaba en directiva cuando se hicieron. El primer convenio que se hizo fue con los funcionarios de CAMS. Ahí empezaron los convenios. Eran muy chiquitos, muy reducidos, pero daban pie a mejorar la situación. Y para futuros convenios que fueron surgiendo a lo largo de estos años, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y eso es, bueno, eso después se fue ampliando de una forma fantástica. Uh-huh. También nos ayudó mucho el hecho hubo un momento que había que cambiar las calderas, por ejemplo, de calefacción de agua de las piscinas, de las piscinas y de los baños, que eran a leña en aquel momento.
Y no teníamos dinero y la única solución que encontramos en aquel momento, porque los dineros no alcanzaban, fue vender la parte de arriba de los Arrayanes. Ese espacio de la playa Don Jesús. Sí. Va desde el río hasta la carretera. Ajá, sí. Todo eso. Entonces, y una parte más de la carretera hacia el norte. Toda la parte norte de la carretera. Hubo que venderlo para poder... La vendimos y se vendieron, y con ese dinero sí pusieron las primeras calderas de fuel oil, ¿no? Me imagino lo que debe ser para vos haber estado durante toda esta vida en el Club Remero Mercedes, por ejemplo, bueno, cuando fue la construcción de las canchas de tenis, cómo fue después la construcción de la piscina, el techado de la piscina, bueno, ahora recientemente lo que es la nueva piscina que tenemos en la parte externa, los nuevos salones que estamos haciendo en este momento, por supuesto. Bueno, todo lo que es el club nuevo hoy, hacer una retrospectiva de lo que era antes y lo que es ahora en la parte edilicia, ¿no? Y en la parte edilicia es una cosa fantástica. No te olvides que en la época que nosotros iniciamos la actividad, la sala de botes, por ejemplo, no era la sala de botes actual, es donde está la cantina, la planta baja, toda la parte de cantina y entrada, esa era la sala de botes. Y bueno, los baños de damas y caballeros, pues sí, por supuesto, estaban en el primer piso, arriba, como están hasta ahora, pero ha ido creciendo de una forma que realmente sorprendente y la gente no puede creer. Cuando yo les cuento lo que tiene el Club de Remeros, la cantidad de socios que tenemos actualmente, que hemos pasado los 4.000 socios. Y los proyectos que hay aquí a corto plazo, ¿no? Que muy prontamente ya se va a empezar la nueva parte, ¿no? Sí, Entonces va a ser una nueva construcción de toda la parte de remo, va hacia la zona este. Sí. Es donde están las canchas de tenis de afuera, como le llamamos nosotros. Se elimina una de las canchas y en ese predio de ahí se va a hacer la parte nueva, que le va a dar otra comodidad. Porque en este momento, por ejemplo, es absolutamente necesario tener una sala de botes distinta, porque los botes en la actual sala, con la nueva piscina que tenemos acá en el exterior, tenemos el problema de funcionamiento. Los botes son tan largos, los botes, un 8 por ejemplo, va a darlo vuelta, está obstaculizando otras actividades del club, y eso no puede ser posible. Por último, Hugo, contame la historia, la referencia de lo que es este árbol que está muy cercano a nosotros, que fue, vamos a decir, plantado por ti desde hace más de 60 años y que sigue estando tan firme como tú ahora con nosotros acá. Este árbol tiene una rica historia de mi familia, porque lo plantamos con mi señora, con Pitusa. Cuando nos casamos, pensábamos ir a Bariloche, y llegó la caída de Perón, y tuvimos que suspender el viaje ahí y nos fuimos a las cataratas, porque por ahí podíamos entrar. Entrábamos por Brasil para ir a cataratas. Bueno, cuando estábamos en el viaje de boda, fuimos a Solar de Artigas, a la escuela, y ahí nos regalaron dos plantitas chiquitas, tenían 10 centímetros a lo sumo de alto, en unas latitas como aquellas de durazno en almíbar, ¿no? Sí. Que en aquel momento no había las restricciones que hay ahora de pasar en la frontera, ni con alimentos, ni plantas, no había nada. Lo trajimos en el avión sin ningún problema. Trajimos dos y una la plantamos acá. Ese arbolito que aguantó hasta las inundaciones del 59 perfectamente bien. La del 2007, que fue la otra. La 2007, pero en la del 59 le había quedado un copetito del árbol de, no sé, 20 centímetros. Sí. Yo nunca creímos que podía subsistir, ¿no? Y además los embates, porque en esta zona, ¿sabes cómo corre el río, no? Sí. Bueno, acá está, 63 años hace de esto. Y firme. Y ese tiene un porte precioso. Ese es el árbol más grande de Ibirapitá, que de la ciudad no cabe duda que es el más grande.
había otro en la escuela número 1, pero más chico que este. Bueno, Hugo, muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Sabemos que habría mucho más para hablar, pero bueno, siempre hacer una referencia a lo que fue tu vida directamente al Club de Remeros Mercedes. Y bueno, nos alegra que estés bien, que estés muy bien mentalmente para referenciar todo esto. Sí, afortunadamente mentalmente estoy bien. Conservo mis neuronas bastante bien. Físicamente no es lo mismo, ¿no? Pero con 93. 93 años mañana. Mañana, qué regalo de cumpleaños. Mañana, sin querer. Realmente me emociona cuando tengo que hablar de Club de Remeros. ¿Sabes que con los años uno se pone más sensible? Sí. Más sensible. El ser humano es un ser sensible. Y cuando pasan los años te pones más sensible, ¿no? A veces te quebras de una manera que no tiene sentido. Yo me consideraba un hombre muy fuerte, no había muchas cosas que me llevaran a lágrimas, pero la emoción actualmente, confieso que hay momentos que me quiebro, y ya ahora hablando acá, seguramente habrán notado que en algún momento quedé medio quebrado. Sí. Pero no, es importante. Pero es la emoción. Pero nos alegra mucho. Y la alegría de poder haberle dado al club, si bien he recibido muchísimo de ellos, no puedo dejar de olvidar que en el tenis con Palala estuvimos tantos años y tenemos 3 campeonatos del interior ganados con Palala, que en muchas canchas, y le decimos un poco menos que hay, a nuestra espalda, con nuestros hombros. Cuando yo vine a jugar al tenis, empecé por el frontón de pelota, porque jugaba la pelota de mano, pero la profesión después no me permitía porque me quedaba las manos. Sí, empecé a jugar a la paleta, y después vimos que había algunas canchas de tenis que estaban libres, y ahí empezó mi y jugué al tenis después de jubilado en el 1990, hasta mis 83 años, prácticamente todos los días. Hasta que me operaron de cataratas, que ahí sí se me acabó. Cambió un poco la cosa. Y ahí se me acabó. Sí. Me ponían la pelota en la barriga. Sí. Bueno, Hugo, gracias de nuevo. No, gracias a ti. Que hayas pasado un feliz cumpleaños, porque esto va a pasar después de tu cumpleaños. Y bueno, la verdad que es importante tener personas como tú, y como ya tuvimos en la semana, de que nos den siempre una perspectiva del pasado, del que fue el Club de Remeros Mercedes, por más que nosotros también tuvimos parte de la historia, pero con gente como ustedes realmente podemos rememorar o revivir todo lo que ha surgido. Para terminar, me gustaría un mensaje a la sociedad mercedaria, sí, con respecto al club. Pedirle a la sociedad mercedaria, que muchas veces es un poco renuente al club, y ha sido muchas veces, ahora no sé, pero calificada como un club de élite. El Club de Remeros nunca fue un club de élite ni de la alta sociedad. Aquí no se le negó la entrada a nadie. Para ser socio del Club de Remeros lo único que se necesita es ser buena gente. Y a la prueba está que de la cantidad de becas que el Club de Remeros da por año es una cosa tremenda, es una ayuda a la sociedad, a las familias, a tantas familias que no podían ni siquiera pisarla. Y sin embargo, hoy son los deportistas que están deportivamente defendiendo al club en una cantidad de actividades que son un lujo para el país. Están representando al país en una cantidad de actividades como pocos clubes. Yo me atrevo a decir que en el interior del país, Montevideo no sé, pero tal vez que también podría incluirlo, que exista un club con esta potencialidad, con esta cantidad de socios, para una ciudad como la nuestra. El 10% de la población son socios del club. Es una escuela de vida. Es una escuela de vida, eso siempre fue, ahora más que nunca todavía. Pero eso le pido a la sociedad que se den una vueltita por el club. Aquellos que nunca vinieron, que capaz lo miran desde el auto, pasan y miran, mirá esto, bájense, pasen por el club, bájense, observen, visiten.
se van a sorprender, estoy seguro. Muchas gracias por la oportunidad que me has dado de decir estas cosas. Por favor, gracias a vos.